Ya estamos de vuelta. Hablábamos antes de la pausa de la aprobación de una nueva vacuna en Chile, la vacuna CanSino, pero también hay datos relevantes sobre la vacuna que se está utilizando con mayor masividad en este momento en nuestro país, la Sinovac. Y vamos a profundizar en estos datos conversando con el director ejecutivo de los estudios clínicos en Chile, investigador del Instituto Milenio, el doctor Pablo González. Doctor, bienvenido a CNN. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Encantado de estar aquí. Igualmente, muchas gracias por recibirnos. Quería partir preguntándole por este estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chile que entrega los primeros datos acerca de la efectividad, digamos, en el mundo real, más allá de los estudios clínicos, de esta vacuna y en general del esquema de vacunación en Chile. ¿Qué valoración hace de estos resultados? Bueno, en principio positivo, se demuestra una efectividad real en el grupo que está principalmente más avanzado en lo que se refiere a vacunación. Estos son los mayores de 70 años, desde donde se desprende esta primera efectividad en ese contexto. Ahora, igual estos análisis son los primeros de una serie de nuevos análisis que van a ir apareciendo en los próximos días. De hecho, el Ministerio de Salud ya anunció este lunes que la próxima semana va a comunicar un informe que va a demostrar o va a informar datos de efectividad del mundo real donde se consideran parámetros de ocupación de camas UCI o también de hospitalización en contexto no vacunado versus vacunado que esperamos con mucha ansia porque van a poder dar una visión bien acabada con datos bien detallados de primera fuente del MinSal sobre cómo se está comportando la vacuna en estos grupos etarios. En ese sentido, volviendo al estudio de la Universidad de Chile, es un estudio preliminar, más bien en base a modelamiento o predicciones matemáticas. Es una fotografía de lo que está ocurriendo al momento que se hizo el anuncio y por tanto incluso esos valores de efectividad es probable que vayan variando en el tiempo. Se han ido separando los grupos de vacunados de mayor de 70 versus los otros grupos poblacionales que tienen menos dosis, menos vacuna y por tanto esas diferencias de efectividad podrían ser más pronunciadas en el tiempo. ¿Le sorprende, doctor, que la efectividad después de la primera dosis que llega a cerca del 3% y después de la segunda dosis que llega al 27% sean tan bajas? 14 días después de la segunda, cuando ya está en pleno funcionamiento, está sobre el 56%. Pero le sorprende que sean tan bajos los parámetros en todo ese periodo que va después de la primera vacuna y después de la segunda vacuna sin que hayan pasado todavía 2 semanas. Usted se refiere fue la primera dosis, ¿cierto? Que haya baja eficacia. Correcto. Es esperable en algunos tipos de vacunas que requieren o que están diseñadas para recibir un esquema de 2 dosis. Esto ya es algo que se había anunciado con anterioridad, desde ya hace un tiempo, de que para lograr la inmunidad óptima con esta vacuna se requiere efectivamente de esperar 14 días después de la segunda dosis. Y esto está avalado por estudios en fase clínica 1 y 2 y también en estudios fase clínica 3, donde se evalúan parámetros asociados al sistema inmune que demuestran su máxima expresión justamente a estos 14 días después de la segunda dosis. Y por tanto es fundamental que este mensaje se ha transmitido a la comunidad para que aquellas personas que están iniciando el plan de vacunación tengan los cuidados necesarios hasta recibir las 2 dosis y posterior, ¿cierto?, 14 días a esa segunda dosis. Además de, obviamente, la recomendación de que a lo largo del proceso, mientras haya grandes cantidades de virus circulante, es muy importante que nos cuidemos con las medidas de autocuidado que ya conocemos, que son distanciamiento físico, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos. Se conoció hoy día también, doctor, un estudio en Brasil que confirma cierto nivel, al menos de cerca del 50% de eficacia de esta vacuna contra la llamada variante de Manaus, que es una de las principales preocupaciones que tenemos hoy. ¿Qué tanto nos van a proteger las vacunas de nuevas variantes que podrían ser más agresivas? ¿Qué le parecen esos datos? Bueno, son muy alentadores, proponen muy buena protección frente a esta variante que es de preocupación mundial, una variante que tiene alta capacidad de contagiosidad, que está presente en Chile y que eventualmente puede estar participando en un número importante de casos de contagio en el día a día, y por tanto cae muy bien esta información que propone que la vacunación con la vacuna CoronaVac de Sinovac confiere ya grados significativos de protección ante esta variante. De todo modo hay que tomarlo con cautela, esperar los resultados científicos publicados. Yo no he tenido acceso aún a ellos, por lo que he visto ha sido un comunicado simplemente a través de los medios,
pero sería bueno obviamente ver los datos que están comunicando en la comunidad científica. Doctor, con estos datos que evidentemente son preliminares, pero son lo que vamos sabiendo, ¿no? Se había hablado en un principio de Sinovac, la prueba en Brasil, en torno a un 50%, ahora estamos hablando de un 56% en Chile, 14 días después de la segunda vacuna. Contra la variante de Manaus también este primer dato preliminar, por cierto, habla en torno al 50%. Con estos datos, ¿podemos hablar de que la vacuna Sinovac permitiría tener inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo en Chile? ¿O con estos niveles de eficacia no alcanzaríamos a lograr eso? Bueno, primero que nada, quiero hacer un poco el foco sobre este porcentaje de eficacia que se comunica y con el cual se utiliza como método de comparación con otras vacunas. La verdad, el foco o el análisis de la eficacia de las vacunas que están en uso hoy en día debiese ser principalmente sobre la capacidad de estas de reducir los casos de hospitalización y ocupación de camas UCI y de fallecimiento. Es ahí donde se requiere el aporte esencial de las vacunas para abordar en primera instancia esta emergencia sanitaria. La vacuna de Sinovac, si bien puede tener eficacia global del 50 y algo %, en lo que se refiere a casos más severos y graves y que conducen a hospitalización y eventualmente a la muerte, tiene una muy buena tasa de protección, incluso mejor que otras vacunas que han reportado tasas globales de eficacia o efectividad mejor que la de Sinovac. Así que hay que tener cautela en ese número, hay que enfocarse en lo medular, lo relevante también de ese número, que es principalmente el reducir los casos de hospitalización producto COVID-19. Ahora, respecto a si es que esta eficacia es suficiente para lograr un efecto rebaño, eso es una pregunta que nadie puede responder con, la verdad, ninguna de las vacunas actualmente disponibles en el mundo. Las vacunas que se han autorizado para uso, para protección contra COVID-19, en sus estudios clínicos analizaron la capacidad de las vacunas de reducir enfermedad por COVID. No transmisión, no carga viral en el individuo, y por tanto es una incógnita si es que las vacunas disponibles actualmente tienen capacidad de disminuir significativamente la carga viral o la transmisión del virus en las personas vacunadas que podrían exponerse al virus y con ello contribuir eventualmente a un efecto rebaño. Doctor, y por eso es la importancia también de cuidar. Sí, doctor, es que es importante lo que usted dice, quiero poner énfasis en ese punto, porque las autoridades en Chile han hablado de la inmunidad de grupo, incluso poniendo fechas en que eventualmente esa inmunidad podría lograrse. Las vacunas, por lo tanto, la información científica que tenemos, ¿no permiten hablar de eso? Bueno, hay parámetros globales que uno puede comparar con otras vacunas en términos de cuándo o con qué porcentaje de la población vacunada se logra el efecto rebaño. Probablemente muchos de estos comunicados se han basado en esos antecedentes, pero eventualmente no necesariamente va a ser así. Eso es algo que se va a determinar en el camino a medida que vayamos analizando cómo se comportan las vacunas en términos de la reducción de casos COVID y eventualmente la transmisión si es que hay disminución en la carga viral de las personas infectadas y su capacidad de transmitir el virus a otras personas susceptibles. Perfecto. Doctor Pablo González, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Buenas tardes. Encantado, buenas tardes.